Andrés Vasilievich Morozov despertó a las 6:30 de la mañana con el sonido de la alarma y se estiró hacia su esposa. La cama a su lado estaba vacía y fría. Svetlana ya se había levantado, lo cual era extraño, normalmente se levantaba más tarde que él y tardaba mucho en prepararse para el trabajo, tomando café a sorbos pequeños y hojeando las noticias en su teléfono. Desde la cocina llegaba el ruido del agua y el tintineo de la vajilla. Andrés se puso los pantalones de casa y salió del dormitorio. Svetlana estaba de espaldas a él, junto al fregadero, lavando una taza con movimientos rápidos. Llevaba el cabello cuidadosamente recogido, y vestía un traje nuevo de color azul oscuro que él no había visto nunca. «Hoy te levantaste temprano», dijo él, acercándose a la cafetera. «Tengo una reunión a las 9 de la mañana», respondió ella sin volverse. «Un nuevo proyecto. Rybakov ha reunido a todos los especialistas principales». Andrés se sirvió café y miró a su esposa. El traje le sentaba perfectamente, realzando su figura. ¿Cuándo lo había comprado? Él no recordaba haber ido de compras juntos últimamente. «¡Qué traje más bonito!», dijo él. «Gracias», Svetlana se secó rápidamente las manos con una toalla y tomó su bolso de la mesa. «Me tengo que ir». Le dio un beso rápido en la mejilla, formal, fugaz, y se dirigió a la salida. Andrés la siguió con la mirada, notando que ni siquiera había tomado café. Normalmente, Svetlana no podía empezar el día sin 2 tazas. Media hora después, los niños se despertaron. Demetrio, silencioso como siempre por las mañanas, desayunó deprisa y se fue al instituto técnico. Katia era más habladora. «Papá, ¿por qué se fue mamá tan temprano?», preguntó ella, untando mantequilla en el pan. «Tiene una reunión importante. Ayer también se fue temprano. Y anteayer». Andrés reflexionó. De hecho, en los últimos días, Svetlana había empezado a irse al trabajo antes de lo habitual. Pero en la empresa de construcción donde trabajaba como contadora jefa, siempre había mucho que hacer. Especialmente ahora que había comenzado un nuevo trimestre. «Seguramente tiene mucho trabajo», le dijo a su hija. Katia se encogió de hombros y siguió desayunando. Por la noche, Andrés regresó a casa a las 6:30. Los niños estaban haciendo los deberes, Svetlana no estaba. Él la llamó. «¿Aló?». La voz sonaba tensa. «Hola, ¿cuándo llegarás a casa?». «No lo sé con exactitud. Estamos lidiando con documentos. El nuevo proyecto es muy complejo, tiene muchos detalles». De fondo se oían voces, pero era imposible distinguir las palabras. «¿Cenamos sin ti?». «Sí, claro». «No me esperen». La comunicación se cortó. Andrés miró el teléfono. Svetlana no le había dicho a qué hora aproximadamente estaría en casa. Antes siempre especificaba la hora para que él pudiera calentarle la cena. Los niños cenaron, hicieron los deberes y se fueron a sus habitaciones. Andrés encendió la televisión y se puso a esperar a su esposa. A las 10:30, escuchó el sonido de las llaves en la cerradura. Svetlana entró en el apartamento en silencio, se quitó los zapatos y colgó el bolso en un gancho. Parecía cansada, pero no como de costumbre después de un día de trabajo duro. Más bien tensa. «¿Qué tal?», preguntó Andrés. «Normal. Muy cansada». Pasó al baño, sin darle un beso de buenas noches, como siempre hacía. Andrés oyó el ruido del agua, el sonido del cepillo de dientes eléctrico. Cuando Svetlana salió, él ya estaba acostado en la cama. «¿Qué tipo de proyecto es tan complejo?», preguntó él en la oscuridad. «Un complejo de edificios de apartamentos. Muchos subcontratistas, contabilidad compleja». Su voz sonaba somnolienta, pero Andrés sentía que su esposa no dormía. Ella yacía a su lado inmóvil, su respiración era irregular. «¿Cuánto tiempo más van a estar con eso?». «No lo sé. Rybakov dice que al menos 2 meses». Andrés quiso abrazar a su esposa, pero ella se volteó de lado, dándole la espalda. Él yacía y pensaba en que últimamente Svetlana se había vuelto de alguna manera distante. Quizás realmente tenía mucho trabajo. En el sector de la construcción, los tiempos eran difíciles, la competencia era alta. Por la mañana, la historia se repitió. Svetlana se levantó temprano, se arregló rápidamente y se fue, apenas despidiéndose. Llevaba otro traje, gris, también nuevo. Andrés no recordaba haberlo visto antes.
Durante el desayuno, Demetrio habló inesperadamente. Papá, ¿a mamá le subieron el sueldo? ¿Por qué preguntas? No sé. Ayer compró zapatos nuevos. Muy caros, los trajo en una caja. Andrés reflexionó. Svetlana realmente no le había hablado de un aumento de sueldo. Pero ropa nueva, salidas tempranas al trabajo, regresos tardíos, todo esto podría indicar que tenía responsabilidades adicionales y, por lo tanto, un complemento salarial. Esa noche decidió preguntarle directamente. Svetlana, ¿te subieron el sueldo? Ella se detuvo con la cuchara de sopa a medio camino de su boca. ¿Por qué? Demetrio notó que estás comprando cosas nuevas. Y que trabajas más de lo habitual. Ah, eso, ella dejó la cuchara y sonrió. Sí, Rybakov añadió un bono al salario por el nuevo proyecto. Por ahora es temporal, pero si todo va bien, lo hará un complemento permanente. Eso es genial, dijo Andrés con sinceridad. ¿Cuánto te añadieron? 15.000. No está mal. Así que no es en vano que trabajes tanto. Svetlana asintió y siguió comiendo sopa. La conversación le pareció natural a Andrés, pero algo en el comportamiento de ella le puso en alerta. Quizás cómo se detuvo cuando le preguntó sobre el sueldo. O la respuesta demasiado rápida sobre la cantidad específica. Pero él ahuyentó esos pensamientos. Svetlana llevaba 5 años trabajando en la empresa, Rybakov la valoraba como especialista. Era lógico que, con la expansión del negocio, le confiara responsabilidades adicionales. Sin embargo, al acostarse, Andrés no podía deshacerse de la sensación de que algo había cambiado. No solo en el trabajo de su esposa, sino en ella misma. 2 semanas después, Svetlana habló del aumento. Los cambios en su comportamiento se hacían cada vez más notorios. Seguía saliendo temprano y regresando tarde, pero ahora a eso se sumaban nuevos hábitos. Primero, el teléfono. Antes, Svetlana lo dejaba sobre la mesa o en el bolso, sin prestar mucha atención a las llamadas ni a los mensajes. Ahora, el móvil siempre estaba con ella. Lo llevaba al baño, a la cocina, incluso cuando iba a tirar la basura. Cuando el teléfono sonaba o le llegaba un mensaje, lo tomaba de inmediato y lo leía, dándose la vuelta para no ser vista por la familia. Es trabajo, explicaba ella brevemente, cuando Andrés levantaba las cejas. Segundo, su aspecto. Svetlana siempre se había cuidado, pero ahora había adquirido un carácter algo obsesivo. Se apuntó a un salón de belleza caro, empezó a hacerse la manicura cada semana en lugar de una vez al mes. Compró cosméticos nuevos, caros e importados. Andrés lo notó cuando buscaba una maquinilla de afeitar en el baño. ¿De dónde salieron estas cremas?, preguntó él, examinando un frasco con un nombre desconocido. Las chicas del trabajo me los recomendaron. Dicen que son muy buenos. Caros, supongo. No mucho. Y además, ahora me lo puedo permitir. Era verdad. Con el aumento de sueldo, el presupuesto familiar era más holgado. Pero Andrés no podía entender por qué su esposa necesitaba cambiar tan drásticamente sus hábitos de cuidado personal. Tercero, la crítica. Svetlana empezó a hacerle comentarios sobre su apariencia, su trabajo, sus hábitos. Antes, nunca había opinado sobre cómo se vestía o lo que comía. Andrés, ¿por qué no te compras por fin una camisa decente?, dijo ella una mañana, cuando él se puso una camisa a cuadros que llevaba usando desde hacía 3 años. ¿Qué tiene de malo esta? Está vieja. Y el color no te favorece. A mí me gusta esta camisa. A ti te gustan muchas cosas, resopló Svetlana. Pero eso no significa que sean adecuadas. Andrés guardó silencio, pero las palabras de su esposa le dolieron. Se miró al espejo y no vio nada malo. Una camisa normal, limpia, planchada. ¿Qué tenía de malo? Estos comentarios empezaron a aparecer con regularidad. Svetlana criticaba sus zapatos, su peinado, su forma de comer. Su trabajo era especialmente criticado. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esos tubos?, dijo ella, cuando él contaba durante la cena sobre una reparación compleja en un edificio de apartamentos. ¿Es que no puedes encontrar algo más prestigioso? Es un trabajo como cualquier otro. Pagan decentemente, el ambiente de trabajo es bueno. Decentemente, ¿cuánto es? En la voz de Svetlana se notaban matices de desprecio. Ya ves que se puede ganar más si te esfuerzas. Me esfuerzo.
No lo suficiente. Los niños permanecían en silencio durante estas conversaciones, pero Andrés veía cómo Katia se ponía tensa cuando sus padres empezaban a discutir. Demetrio normalmente se levantaba de la mesa y se iba a su habitación. Una noche, cuando Svetlana se quedó otra vez hasta tarde en el trabajo, Katia se acercó a su padre. «Papá, ¿qué le pasa a mamá?» «¿A qué te refieres?» «Está un poco malhumorada. Siempre está criticando a todo el mundo». Andrés abrazó a su hija. «Ahora tiene mucho trabajo. Estrés. Pero antes también tenía mucho trabajo y no nos gritaba». Era verdad. Svetlana se había vuelto más irritable. Especialmente con los niños. Podía gritarle a Katia por los libros desordenados o a Demetrio por la música alta. Antes, simplemente les pedía que recogieran o bajaran el volumen. «Mamá, ¿por qué estás tan nerviosa?», preguntó Demetrio una vez, cuando su madre le regañó por dejar un plato sucio en el fregadero. «No estoy nerviosa. Estoy harta de que en esta casa nadie pueda recoger lo suyo. Yo siempre recojo». «No siempre. Y, en cualquier caso, estoy cansada de ser la criada en mi propia casa». Andrés intervino. «Svetlana, ¿qué pasa?». «Demetrio tiene razón, él siempre recoge lo suyo. ¿Tú también vas a enseñarme a mí?». Se volvió su esposa hacia él. «¿Por qué no aprendes tú primero a ganar un dinero decente?». Un silencio pesado se cernió en el ambiente. Demetrio se fue a su habitación, dando un portazo. Katia lloró y corrió a la suya. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Andrés en voz baja. «¿Hice qué?». «Dije la verdad». «¿Qué verdad?». «¿Que gano poco dinero?». «Si nunca hemos pasado penurias». «No pasábamos penurias, pero tampoco vivíamos realmente. Mira cómo vive la gente. La gente normal». «¿Y nosotros no somos normales?». Svetlana no respondió. Cogió el teléfono y se fue al dormitorio. Andrés se quedó solo en la cocina, tratando de comprender qué le estaba pasando a su familia. Pocos días después, la situación se repitió. Svetlana llegó a casa de mal humor y empezó a buscarle las cosquillas por menudencias. Andrés intentó calmarla, pero ella solo se enfadó más. «Tú no entiendes», dijo ella. «Tú no entiendes nada. Te quedas sentado en tu pequeño mundo de tubos y grifos, pensando que así debe ser toda la vida. ¿Y cómo debe ser? De otra manera. Mejor. La gente evoluciona, crece, ¿y tú?». No terminó la frase, pero Andrés entendió lo que quería decir. Él no evolucionaba. No crecía. Se había quedado en el mismo lugar donde estaba hace 10 años. ¿Pero era tan malo eso? Amaba su trabajo, tenía amigos fiables, una familia sólida. Al menos, eso pensaba hasta hace poco. Ahora empezaba a dudar de todo. Andrés empezó a notar detalles que antes no le llamaban la atención. En el bolsillo de la chaqueta de Svetlana encontró un recibo del restaurante Panorama, un lugar caro en el centro de la ciudad. La suma era considerable. Cuando su esposa regresó a casa esa noche, le mostró el recibo. «¿Qué es esto?». Svetlana miró el papelito y se encogió de hombros. Era una cena de empresa la semana pasada. Rybakov invitó a todos los especialistas principales. «¿Un jueves?». «Dijiste que te quedarías hasta tarde en el trabajo». «Sí, claro, primero trabajamos y luego fuimos a cenar. Discutimos el proyecto en un ambiente informal. Caro para una cena de empresa. Rybakov pagó. Él puede permitírselo». La explicación sonaba razonable, pero algo en el tono de Svetlana alarmó a Andrés. Respondía demasiado rápido, sin los detalles habituales. Antes, al hablar de eventos de trabajo, siempre compartía detalles, quien dijo que, cómo iban vestidos los compañeros, qué platos pidieron. Pocos días después, Svetlana anunció que tenía que irse de viaje de negocios. ¿A dónde?, preguntó Andrés. «Al centro provincial. Una reunión con los inversores del nuevo proyecto». «¿Por mucho tiempo?». «Por 2 días. Quizás por 3». Andrés se sorprendió. En 5 años trabajando en la empresa, Svetlana solo había ido de viaje de negocios unas pocas veces, y siempre por un día. Los contadores rara vez necesitaban reuniones fuera de la oficina. ¿Y para qué necesita una contadora reunirse con inversores? «Ahora no soy solo una contadora.
Rybakov me confió la supervisión del aspecto financiero del proyecto. Necesito explicar a los inversores el esquema de pagos, los detalles fiscales. Esto también sonaba lógico. Svetlana realmente era una buena especialista, entendía las complejidades de la legislación fiscal. Si el proyecto era grande, la participación de la contadora jefa en las negociaciones estaba justificada. Se fue un lunes por la mañana con una maleta pequeña y regresó un miércoles por la noche. Parecía descansada, incluso rejuvenecida. Llevaba el cabello peinado de otra manera, las uñas pintadas con un tono inusual. ¿Qué tal el viaje?, preguntó Andrés. Normal. Productivo. Los inversores están satisfechos con nuestros cálculos. ¿Dónde te quedaste? En un hotel cerca de la oficina de los inversores. Era cómodo. Le mostró fotos en el teléfono, la habitación del hotel, la vista desde la ventana, el restaurante donde cenaron. Todo parecía bastante normal para un viaje de negocios. Pero cuando Svetlana se fue a duchar, Andrés notó que en su maleta había lencería hermosa que él no había visto antes. De encaje, cara. ¿Para qué llevar eso a un viaje de negocios? El siguiente viaje de negocios ocurrió 2 semanas después. Luego, otro más. Svetlana empezó a viajar regularmente, una vez a la semana, a veces más a menudo. Siempre por trabajo, siempre con explicaciones razonables. El proyecto se está expandiendo, decía ella. Ahora no solo nuestra ciudad, sino también la provincia. Muchas reuniones, negociaciones. Los niños empezaron a quejarse de que mamá no estaba mucho en casa. Ella antes no viajaba, dijo Katia. Y ahora está siempre de viaje. Tiene un trabajo de mucha responsabilidad, explicó Andrés. Cuando crezcas, lo entenderás. Pero él también empezaba a sentir que su esposa pasaba demasiado poco tiempo en casa. Antes pasaban las tardes juntos, veían películas, discutían planes para el fin de semana, simplemente conversaban. Ahora Svetlana o estaba ausente o se sentaba con el teléfono, respondiendo mensajes de trabajo. La intimidad física también se volvió rara. Svetlana siempre encontraba razones para rechazarlo, cansancio, dolor de cabeza, levantarse temprano al día siguiente. Cuando Andrés intentaba abrazarla en la cama, ella se apartaba suave pero con firmeza. Estoy muy cansada, decía ella. Déjame descansar. Andrés no insistía. Entendía que el trabajo le quitaba muchas fuerzas a su esposa. Pero a veces le parecía que no era solo el cansancio. Svetlana se había distanciado de él, se había vuelto una extraña. Esto se sentía especialmente los fines de semana. Antes, el sábado y el domingo eran días familiares. Iban al parque, a la casa de campo, simplemente pasaban tiempo en casa todos juntos. Ahora Svetlana también encontraba cosas que hacer los fines de semana. Tengo que ir a la oficina, dijo un sábado por la mañana. Un informe urgente. ¿Un fin de semana? Rybakov lo pidió para el lunes. Mejor lo hago ahora que sentarme todo el lunes de la mañana a la noche. Ella se iba y regresaba por la tarde. A veces no volvía en absoluto, quedándose a dormir en casa de una amiga que también trabajaba hasta tarde. Lena y yo estamos revisando documentos, explicaba por teléfono. Ya es tarde, mañana por la mañana seguiremos. Me quedo a dormir en su casa. Andrés no conocía a ninguna Lena entre las compañeras de su esposa, pero no preguntó más. Quizás era una empleada nueva, contratada para el proyecto ampliado. Un domingo, decidió pasarse por la oficina de Svetlana con la comida. Pensó que sería agradable comer juntos, al menos en el trabajo. Pero el guardia de seguridad dijo que el edificio estaba cerrado, no había nadie. ¿Y Svetlana Igorevna Morozova?, preguntó Andrés. No hay nadie, repitió el guardia. Es día libre. Andrés llamó a su esposa. ¿Dónde estás? Fui a la oficina y no hay nadie. No estoy en la oficina. Lena y yo fuimos a su casa, es más tranquilo para trabajar allí. ¿Me puedes dar la dirección? Te traje la comida. No, gracias, ya comimos. Y, en cualquier caso, por favor, no me distraigas. Cálculos complejos. La comunicación se cortó. Andrés se quedó de pie frente al edificio de la oficina, sosteniendo en sus manos un tupper con bord casero, y por primera vez en 18 años de matrimonio, sintió que su esposa le estaba mintiendo. ¿Pero para qué? ¿Y sobre qué?
Las sospechas atormentaban a Andrés, pero cada vez que intentaba expresarlas, Svetlana encontraba una manera de hacerle sentir culpable. Había dominado el arte de la montaña rusa emocional, a veces lo acusaba de desconfianza, a veces lloraba de ofensa, a veces se volvía tierna y prometía arreglarlo todo. «¿No confías en mí?», dijo ella una tarde, cuando Andrés le preguntó por qué había regresado tan tarde de otra reunión. 18 años juntos, y tú piensas que te miento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentó en el borde de la cama y se cubrió el rostro con las manos. Me esfuerzo tanto por nuestra familia. Trabajo más, gano más. Y tú, en lugar de agradecerme, me interrogas. No te interrogo, dijo Andrés, desconcertado. Solo pregunté. Solo preguntó, lo imitó ella. ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Por qué tardaste tanto? No son preguntas, es control. Svetlana, solo me preocupo por ti. ¿Te preocupas? Ella levantó sus ojos llorosos hacia él. Entonces apóyame. Entiende que ahora lo estoy pasando mal. Un nuevo puesto, nuevas responsabilidades. Estoy tratando de demostrar que soy digna de la confianza de la dirección. Andrés se sentó a su lado y abrazó a su esposa. Perdóname. Tienes razón. Debo apoyarte, no montar escenas. Svetlana se apretó contra él y él sintió el conocido olor de su cabello. Por un momento, pareció que todo volvía a su lugar. Solo necesito tiempo, susurró ella. Este proyecto es muy importante para mi carrera. Ten paciencia un poco más. Claro que tendré paciencia. Pero pocos días después, la historia se repitió. Svetlana volvió a quedarse hasta tarde, volvió a no contestar las llamadas. Cuando Andrés intentó averiguar la razón, ella estalló. Otra vez empieza. Ya te expliqué que estoy pasando por un periodo difícil en el trabajo. Pero tú no puedes entender. Para ti es más fácil acusarme de algo malo que reconocer que tu esposa se ha vuelto exitosa. ¿Qué tiene que ver el éxito? Tiene que ver con que no puedes aceptar que gano más que tú. Que me valoran, que me confían asuntos importantes. Eso no es verdad. Es la verdad. Gritó Svetlana. Te acostumbraste a que yo me quedara en casa, cocinara por ti y me maravillara con tus historias sobre fontanería. Y ahora, cuando tengo un trabajo de verdad, no sabes cómo comportarte. Las palabras dolían, porque tenían parte de verdad. Andrés realmente se sentía inseguro al ver cómo había cambiado su esposa. Pero no se trataba de dinero ni de carrera. El problema era que Svetlana se había vuelto una extraña. Me alegro de tus éxitos, dijo él en voz baja. Entonces demuéstralo. Deja de seguir cada uno de mis pasos. Después de estas conversaciones, Svetlana se volvía especialmente cariñosa durante unos días. Cocinaba los platos favoritos de Andrés, se interesaba por su trabajo, lo abrazaba antes de dormir. Él empezaba a pensar que todo se había arreglado, que la crisis había pasado. Sabes, dijo ella una vez, recostada en su hombro, entiendo que últimamente no he sido una esposa muy atenta. El trabajo me absorbió. Pero pronto el proyecto terminará y tendremos más tiempo el uno para el otro. ¿De verdad? Claro. Iremos a algún sitio solos. Hace mucho que no salimos de vacaciones. ¿Y los niños? Los niños ya son mayores. Demetrio está en el instituto técnico, Katia en la escuela. Se las arreglarán sin nosotros unos días. Andrés se alegró. Unas vacaciones juntos eran exactamente lo que su relación necesitaba. Podrían hablar, recordar cómo eran antes. ¿A dónde iremos? No lo sé todavía. Lo pensaré. Pero una semana después, Svetlana anunció que el proyecto se prolongaba 2 meses más. Los inversores decidieron ampliar la cobertura geográfica, explicó ella. Ahora trabajaremos no solo con el centro provincial, sino también con las regiones vecinas. ¿Y las vacaciones? Tendremos que posponerlas. Verás, es una oportunidad tan grande para mí. Si todo va bien, Rybakov prometió nombrarme subdirectora de finanzas. Andrés asintió, pero algo se rompió dentro de él. Empezaba a entender que las promesas de su esposa eran una forma de calmarlo, no planes reales. Los niños también sentían la tensión en la familia. Katia se volvió más retraída, a menudo se sentaba en su habitación, fingiendo que estudiaba. Demetrio empezó a quedarse más tiempo en el instituto técnico, llegando tarde a casa.
¿Dónde estabas? Preguntó Andrés a su hijo una tarde. Con amigos. En el gimnasio. ¿Hasta las 10 de la noche? ¿Y qué? No puedo. Mamá puede trabajar hasta las 10. En la voz del adolescente sonaba resentimiento. Andrés comprendió que su hijo también sufría la ausencia de su madre, pero lo expresaba a su manera. Mamá trabaja y tú te diviertes. Son cosas diferentes. Va, papá. No somos pequeños. Vemos lo que está pasando. ¿A qué te refieres? Demetrio se encogió de hombros y se fue a su habitación. Pero sus palabras hicieron reflexionar a Andrés. ¿Qué veían los niños? ¿Que él mismo no notaba o no quería notar? Esa noche, cuando Svetlana se quedó otra vez hasta tarde en el trabajo, intentó hablar con Katia. ¿Cómo va la escuela? Normal. ¿Y mamá está bien? Katia levantó sus ojos hacia él, llenos de una tristeza adulta. Papá, ¿de verdad no lo entiendes? ¿Qué no entiendo? ¿Qué mamá, qué ha cambiado? Ya no es nuestra mamá. No digas tonterías. No son tonterías. No nos quiere. Y a ti tampoco. Las palabras de su hija de 14 años sonaron como una sentencia. Andrés quiso replicar, explicar que mamá solo estaba cansada del trabajo, que pronto todo se arreglaría. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Porque en el fondo de su corazón empezaba a entender, Katia tenía razón. Andrés ya no podía ignorar lo evidente. Las sospechas que había reprimido durante tanto tiempo exigían ser confirmadas. Pero cada vez que intentaba encontrar pruebas concretas, Svetlana eludía las respuestas directas o encontraba explicaciones plausibles. La oportunidad se presentó de forma inesperada. Svetlana dejó el teléfono sobre la mesa de la cocina cuando se fue a duchar. Andrés nunca revisaba los teléfonos ajenos, lo consideraba indigno. Pero ahora algo lo impulsó a tomar el aparato. El teléfono estaba bloqueado con una contraseña. Antes Svetlana nunca había puesto una contraseña en su teléfono. Andrés probó la fecha de su boda, no funcionó. El cumpleaños de Katia, tampoco. La fecha de nacimiento de Demetrio, la pantalla siguió bloqueada. El sonido del agua en el baño cesó. Andrés rápidamente volvió a dejar el teléfono en su lugar y simuló que leía el periódico. ¿Qué haces? Preguntó Svetlana, saliendo del baño en bata. Leo las noticias. Ella tomó el teléfono y revisó rápidamente los mensajes. Andrés notó cómo se tensaban sus hombros. ¿Todo en orden? Sí, asuntos del trabajo. Ella tecleó algo y guardó el teléfono en el bolso. Esa noche no lo volvió a sacar. Al día siguiente, Andrés se decidió a hacer lo que le parecía una traición. Fue a la oficina de la empresa constructora donde trabajaba Svetlana y esperó. No para espiarla, sino simplemente para asegurarse de que realmente trabajaba hasta tarde. A las 6:30 de la tarde, los empleados empezaron a salir del edificio. Andrés reconoció a algunos, Svetlana a veces le hablaba de sus compañeros. Pero su esposa no estaba entre los que salían. A las 7 de la tarde el edificio quedó vacío. El guardia de seguridad cerró las puertas de entrada y se fue. Svetlana no apareció. Andrés la llamó. Hola, ¿qué tal? ¿Llegarás pronto a casa? Todavía estoy trabajando. Hasta las 9 seguro. ¿Queda mucha gente? Unas cuantas personas. Estamos aquí con la contabilidad. Andrés miró el edificio vacío de la oficina. De acuerdo. No te agotes demasiado. No lo haré. Adiós. Se quedó en el coche media hora más, pero no vio a nadie más. El edificio estaba oscuro y sin vida. En casa, intentó comportarse con normalidad. Cenó con los niños, ayudó a Katia con las matemáticas, vio las noticias. Svetlana regresó a las 9:30, como había prometido. Cansada e irritada. ¿Qué tal la reunión? Preguntó él, mientras ella se descalzaba en el recibidor. Cansadísima. Esta contabilidad es agotadora. ¿Y quién más se quedó? Lena, Sergei del departamento de planificación. Un par de personas más. Hablaba con calma, sin titubear. Si Andrés no hubiera visto el edificio vacío con sus propios ojos, la habría creído. ¿Quieres tomar un té? Sugirió él. No me apetece. Prefiero acostarme de inmediato. Ella le dio un beso en la mejilla y se fue al dormitorio.
Andrés se quedó en la cocina, tratando de entender qué estaba pasando. Su esposa le mentía en la cara. Con calma, con seguridad, sin rastro de vergüenza. ¿Pero para qué? ¿Y dónde había estado esas 3 horas? Pocos días después, se presentó otra oportunidad para comprobarlo. Svetlana dijo que se reuniría con los proveedores en el Café Ciudad Vieja. Andrés conocía el lugar, un café pequeño y acogedor en el centro, donde a menudo se celebraban reuniones de negocios. Llegó allí a la hora en que, según su esposa, debía tener lugar la reunión. Recorrió todas las salas, examinó cada mesa con atención. Svetlana no estaba. ¿Quizás la reunión se había pospuesto? ¿O se celebraba en otro lugar? Andrés llamó a su esposa. ¿Qué tal la reunión? Normal. Estamos discutiendo las condiciones de entrega. ¿En el Ciudad Vieja? Sí. ¿Por qué? Nada. Solo pasaba por aquí y pensé en asomarme. No, gracias. Estamos resolviendo asuntos serios aquí. Entendido. Nos vemos en casa. Andrés volvió a recorrer el café. Svetlana no estaba, eso era seguro. Así que, de nuevo, le había mentido. Esa noche no se puso a interrogarla. Simplemente observó a su esposa, tratando de entender cuándo había empezado a mentir con tanta habilidad. Antes Svetlana era una persona honesta. Incluso una mentira inofensiva, sobre dinero gastado en cosméticos o un cumpleaños olvidado de un pariente lejano, la decía con una vergüenza visible. Ahora mentía con facilidad y naturalidad, como si fuera su segunda naturaleza. Svetlana, dijo él, cuando se acostaban, me parece que nos estamos distanciando el uno del otro. ¿Por qué dices eso? Casi no hablamos. Estás constantemente en el trabajo o pensando en el trabajo. Estoy pasando por un periodo difícil. Ya te lo expliqué. Pero ¿cuándo terminará esto? Me parece que tu proyecto lleva una eternidad. Svetlana se volvió hacia él. Andrés, ¿quieres que deje el trabajo? ¿Que vuelva a mi salario anterior? No, claro que no. Solo. ¿Solo qué? ¿No puedes aceptar que tengo ambiciones? ¿Que no quiero pasarme la vida sentada en casa esperando a que regreses del trabajo? Yo no dije eso. Pero lo piensas. Te era cómodo cuando yo era una gallina ponedora. Y ahora que tengo mis propios objetivos, te sientes inseguro. La conversación volvió a desviarse por el camino habitual. Svetlana lo acusaba de no apoyar su carrera, y él se justificaba y pedía perdón. Pero ahora Andrés lo sabía, no se trataba de la carrera profesional. El problema era que su esposa le mentía sistemáticamente. Y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Andrés se tomó un día libre en el trabajo. Le dijo a su jefe que tenía que resolver asuntos familiares. No era una mentira, los asuntos familiares realmente requerían una solución. Por la mañana despidió a su familia como de costumbre, le dio un beso de despedida y le deseó un buen día. Ella estaba de buen humor, incluso tarareaba algo mientras se preparaba. Hoy tengo una reunión importante, dijo ella, retocándose el maquillaje frente al espejo en el recibidor. Quizás regrese tarde. ¿Con los inversores? Sí. Rybakov quiere discutir la expansión del proyecto. Andrés asintió y la saludó con la mano desde la ventana cuando ella se subió al taxi. Luego esperó a que los niños se fueran a la escuela y al instituto técnico y se subió a su coche. No sabía exactamente qué iba a hacer. Solo quería entender dónde pasaba el tiempo su esposa cuando decía que estaba trabajando. Quizás realmente tenía algunos asuntos de los que no le hablaba. Quizás se reunía con amigas o iba de compras. Sería extraño, pero no catastrófico. Andrés llegó a la oficina de la empresa constructora y aparcó al otro lado de la calle, desde donde se veía bien la entrada. No tuvo que esperar mucho. A las 9:30, un hombre de mediana edad con un traje caro salió del edificio. Andrés lo reconoció por las fotos en el sitio web de la empresa, Oleg Rybakov, el director. Rybakov se subió a un coche de lujo negro y se dirigió hacia el centro. Andrés lo siguió, manteniendo la distancia. Nunca había seguido a nadie, pero el instinto le decía cómo actuar. Rybakov se detuvo frente a un edificio residencial en una zona prestigiosa. Salió del coche, sacó una bolsa pequeña del maletero y se dirigió al portal. Andrés memorizó la dirección y el número del apartamento al que subió Rybakov. Una luz se encendió en el cuarto piso. Ahora tocaba esperar.
Andrés no sabía exactamente qué esperaba, pero sentía que debía quedarse. Una hora después, un taxi se detuvo frente al edificio. De él salió Svetlana. Andrés sintió cómo se le caía el alma a los pies. Su esposa no vestía un traje de trabajo, sino un hermoso vestido que él solo le había visto puesto unas pocas veces. Llevaba el cabello peinado, el maquillaje más marcado de lo habitual. No parecía una mujer que iba a una reunión de negocios, sino una que iba a una cita. Svetlana entró en el portal. En el cuarto piso la luz se apagó, luego se encendió de nuevo. Andrés se sentó en el coche y no podía creer lo que veía. Su esposa, la madre de sus hijos, la mujer con la que había vivido 18 años, le estaba siendo infiel. Y no solo le era infiel, durante meses lo había estado engañando, le había mentido cada día, había interpretado el papel de esposa devota. Sacó el teléfono y la llamó. ¿Aló? Su voz sonaba tranquila. Hola. ¿Qué tal la reunión? Por ahora estamos discutiendo. Rybakov está mostrando los documentos del nuevo inmueble. ¿Tardarán mucho? No lo sé. Quizás hasta la noche. De acuerdo. Buena suerte. Gracias. Adiós. Le estaba mintiendo, estando en el apartamento con su amante. Mentía con facilidad, sin titubear, ni siquiera le tembló la voz. Andrés encendió el coche y se fue a casa. Necesitaba tiempo para decidir qué hacer a continuación. ¿Divorcio? ¿Escándalo? ¿Intentar salvar la familia? Pero primero quería verlo todo con sus propios ojos. No especulaciones, no sospechas, sino hechos. Esa noche les dijo a los niños que le dolía la cabeza y se acostó temprano. Svetlana regresó a las 10:30, como de costumbre, cansada e irritada. ¿Qué tal la reunión?, preguntó él. Larga. Discutimos muchos temas. ¿Y qué decidieron? Nada concreto por ahora. Mañana continuaremos. Ella se acostó a su lado, dándole la espalda. Andrés yacía y escuchaba su respiración. Cuando estuvo seguro de que su esposa dormía, se levantó en silencio y fue a la cocina. Necesitaba un plan. Al día siguiente, Andrés volvió a tomarse un día libre. Por la mañana despidió a su familia como de costumbre, y luego fue a la casa donde la víspera había visto a Svetlana con Rybakov. Tuvo que esperar hasta el mediodía. Primero llegó Rybakov, luego Svetlana. Ahora Andrés lo sabía con certeza, no era una casualidad, no era un encuentro único. Era un patrón. Subió al portal y empezó a examinar el portero automático. El apartamento del cuarto piso pertenecía a un tal Petrovás. Quizás era un alias o el apartamento se alquilaba específicamente para las reuniones. Andrés regresó al coche y esperó. 2 horas después, Svetlana salió del portal. Se veía satisfecha, incluso feliz. El cabello despeinado, los labios hinchados. Tomó un taxi y se fue. Rybakov salió media hora después. Se subió a su coche y se dirigió hacia la oficina. Ahora Andrés tenía pruebas. Pero quería más. Quería pillarlos juntos, para que no hubiera excusas ni justificaciones. La oportunidad se presentó una semana después. Svetlana dijo que tenía una reunión importante que podría prolongarse hasta tarde. Quizás incluso me quede a dormir en casa de Elena, añadió ella. Si terminamos muy tarde. Como digas, respondió Andrés. A las 2 de la tarde llegó a la casa conocida. El coche de Rybakov aún no estaba allí, pero Andrés decidió esperar. A las 2:30 llegó Svetlana, a las 3, Rybakov. Andrés esperó media hora más para que se instalaran, y luego subió al apartamento del cuarto piso. Su corazón latía tan fuerte que temía que lo oyeran a través de la puerta. Llamó al timbre. Desde dentro se oyeron voces amortiguadas, un murmullo, el sonido de pasos. Luego, silencio. Andrés volvió a llamar. ¿Quién es? La voz de Rybakov sonó tensa. El fontanero. Hay una queja por una fuga de agua de su apartamento. ¿Qué fuga? Aquí todo está en orden. Los vecinos de abajo se quejan. Hay que revisar. Se oyeron susurros, pasos rápidos. Andrés esperó. La puerta se abrió. En el umbral estaba Rybakov, en zapatillas de casa y bata. Detrás de él apareció una figura femenina, Svetlana intentaba esconderse en el fondo del pasillo. ¿Qué fontanero?
Rybakov miró de cerca a Andrés. ¿Y usted quién es? El marido de Svetlana, dijo Andrés con calma y empujó la puerta. Rybakov intentó cerrarla, pero Andrés era más fuerte. Irrumpió en el apartamento y vio a su esposa. Svetlana estaba en bata, el cabello despeinado, el rostro rojo de vergüenza y miedo. Andrés, no es lo que piensas, comenzó ella. Cállate, dijo él en voz baja. Rybakov intentó interponerse entre ellos. Escuche, caballero, vamos a calmarnos. Andrés le golpeó en la cara. Rybakov cayó, golpeándose la nuca contra la pared. Andrés, detente. Gritó Svetlana. Pero no tenía intención de detenerse. 18 años de matrimonio, 2 hijos, miles de días y noches juntos, todo había sido pisoteado. Y ahora veía a los culpables. Rybakov intentó levantarse. Andrés le dio una patada en el estómago. Este se dobló por la mitad, ahogándose. Lárgate, dijo Andrés. Vístete y lárgate. Y si te vuelvo a ver cerca de mi esposa, te mato. Rybakov, apoyándose en la pared, llegó al dormitorio. Desde allí se oían sonidos, se vestía a toda prisa. Svetlana lloraba, pegada a la pared. Andrés, por favor, hablemos. ¿De qué hablar? Se volvió hacia ella. ¿De cómo me mentiste en la cara durante meses? ¿De cómo te acostabas con ese cabrón mientras yo cuidaba a los niños? No es así. ¿Y esto qué es entonces? Rybakov salió del dormitorio, vestido a toda prisa. Agarró su chaqueta y se lanzó hacia la salida. Espera, le llamó Andrés. Rybakov se detuvo en la puerta. Si le cuentas a alguien lo que pasó aquí, si intentas vengarte de mí o de mi familia, te encontraré y te haré daño. ¿Entendido? Rybakov asintió y salió corriendo del apartamento. Andrés se quedó a solas con su esposa. Sucedió sin darme cuenta, dijo ella, poniéndose el vestido con manos temblorosas. Rybakov era tan atento, me comprendía tanto. Y en casa tú dejaste de notarme. ¿Yo dejé de notarte? Andrés miraba a su esposa como a una extraña. Yo trabajaba para mantener a la familia, y tú te divertías con tu amante. No es diversión. Él me ofreció una carrera, oportunidades. Él vio en mí algo más que una ama de casa. ¿Ama de casa? Tú trabajabas como contadora jefa. Trabajaba por 4 duros en una empresa mediocre. Y él me mostró otra vida. Andrés guardó silencio. Cada palabra de su esposa destruía lo que aún quedaba de su matrimonio. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Preguntó finalmente. 3 meses, susurró Svetlana. 3 meses de mentiras. 3 meses en los que ella lo miraba a los ojos y le mentía cada día. Cuando lo besaba antes de dormir y pensaba en otro hombre. Recoge tus cosas, dijo Andrés. Nos vamos a casa. El camino transcurrió en silencio. Svetlana sollozaba en el asiento del pasajero, Andrés apretaba el volante y pensaba en cómo explicar a los niños que su familia ya no existía. En casa, dijo brevemente. Recoge tus cosas. Mañana te vas. Andrés, por favor. Mañana. Svetlana se encerró en el dormitorio. Andrés se quedó en la cocina, tratando de encontrar palabras para hablar con los niños. Demetrio y Katia regresaron de la escuela y el instituto técnico casi al mismo tiempo. De inmediato sintieron la tensión en la casa. Papá, ¿qué pasó? Preguntó Katia. Siéntense. Tenemos que hablar. Andrés les contó la verdad. No todos los detalles, pero la esencia. Mamá engañó a papá. Papá y mamá se están divorciando. Demetrio escuchó en silencio, luego se levantó y se fue a su habitación. Katia lloró. Lo sabía, dijo ella entre lágrimas. Ya te dije que ella había cambiado. Por la mañana, Svetlana intentó hablar una vez más con su marido. Tenía un aspecto desmejorado, ojos hinchados, rostro pálido, manos temblorosas. Andrés, entiendo que estás enfadado. Pero piensa en los niños. Necesitan a su madre. Necesitaban a su madre hace 3 meses. ¿Dónde estabas entonces? Me equivoqué. La gente se equivoca. La gente se equivoca cuando olvida comprar pan o llega tarde a una reunión. Pero tú destruiste una familia. Podemos arreglarlo todo. Romperé con Rybakov, encontraré otro trabajo. Es tarde.
Andrés la ayudó a sacar sus cosas hasta el taxi. Los vecinos se asomaban por las ventanas, el escándalo no pasó desapercibido. ¿A dónde irás?, preguntó él. A casa de mi madre. Por ahora. Presentaré los papeles del divorcio mañana. Svetlana asintió. Ya no había lágrimas, parecía haberlas llorado todas durante la noche. ¿Y los niños? Los niños se quedan conmigo. Tengo derecho a verlos. Lo tienes. El taxi se fue. Andrés regresó al apartamento, que de repente le pareció enorme y vacío. Las semanas siguientes fueron difíciles. Los niños lidiaron con el divorcio cada uno a su manera. Demetrio se volvió aún más retraído, a menudo se quedaba más tiempo en el instituto técnico o con amigos. Katia, por el contrario, no se separaba de su padre, como si temiera que él también desapareciera. Andrés asumió todas las responsabilidades del hogar. Cocinaba, lavaba, ayudaba con los deberes. El trabajo pasó a un segundo plano. El jefe, al enterarse del divorcio, fue comprensivo y permitió un horario flexible. Svetlana llamaba cada día, pidiendo ver a los niños. Andrés no se lo impidió, pero los niños mismos no querían verla. Nos traicionó a todos, dijo Demetrio. ¿Para qué voy a encontrarme con ella? Katia fue más categórica. La odio. Destruyó nuestra familia. Un mes después, Svetlana se acercó a la casa. Andrés la vio desde la ventana, estaba de pie junto al portal, sin atreverse a subir. Tenía un aspecto desmejorado. Había adelgazado, envejecido, vestía unos vaqueros viejos y una chaqueta que él recordaba del año anterior. Él bajó a verla. ¿Qué quieres? Hablar. Contigo y con los niños. Los niños no quieren verte. Andrés, comprendo lo que hice. Lo perdí todo. Rybakov me dejó justo después de aquel escándalo. Dijo que no quería problemas. También perdí el trabajo, él me despidió. ¿Y qué? Me quedé sin nada. Vivo en casa de mi madre, trabajo en una pequeña oficina por 20.000. ¿Lo entiendes? Perdí a mi familia por algo que resultó ser un espejismo. Andrés miraba a la mujer que una vez fue su esposa, la madre de sus hijos, y no sentía nada. Ni ira, ni lástima, ni amor. Nada. Es tarde, Svetlana. Pero podemos intentarlo. No. No podemos. ¿Y los niños? Ellos también son mis hijos. Los niños decidirán por sí mismos cuándo y si quieren verte. No los obligo. Svetlana lloró. No como había llorado aquel día en el apartamento de Rybakov, desesperada y a gritos. Ahora lloraba en silencio, sin esperanza. Lo entiendo todo, dijo ella. Pero diles a los niños que los amo. Que lamento lo que hice. Se lo diré. Ella se dio la vuelta y se fue. Andrés la siguió con la mirada y subió a casa. Los niños estaban haciendo los deberes en la cocina. Él se sentó junto a ellos. Mamá vino. Dijo que los quería. Katia no levantó la cabeza del cuaderno. Pero nosotros ya no la queremos. Demetrio permaneció en silencio, pero Andrés vio que las palabras sobre su madre le habían afectado. Por la noche, cuando los niños se acostaron, Andrés se sentó en la cocina y pensó en el futuro. Le esperaba una nueva vida, sin Svetlana, pero con los niños. No sería fácil, pero lo lograría. Tenía que lograrlo. No le quedaba otra opción. El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Svetlana. Andrés rechazó la llamada y apagó el teléfono. Algunos puentes no se pueden reconstruir. Algunos errores no se pueden corregir. Svetlana lo comprendió demasiado tarde.